Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Fernando de la Cruz, como ya han dicho, soy parte del programa Eurosocial. Para los que no conozcan el programa, ya lo explicaré, digamos, un poquito más adelante en la presentación para no entrar ahora en detalles. Simplemente quería agradecer primero, a los organizadores, a SIP, a la Junta y a la comisión directiva por invitar al programa y poder participar en este gran evento que es el seminario. En cuanto al contenido de mi presentación, inicialmente estaba pensado para el panel de la tarde era una presentación, digamos, de 20 minutos, media hora. Y ahora me han dado un poquito más de tiempo, tengo una hora, pero realmente la presentación va a ser la misma y lo que haré es aprovechar ese tiempo extra para presentar el programa, como decía, que yo creo que puede ser de interés para alguno de los representantes institucionales que hay aquí. Vamos a ello. Mi presentación básicamente va a tener 4 puntos. Primero, presentar de forma genérica lo que sería la relevancia del tema de los presupuestos con enfoque de género. A veces nos encontramos que es una temática, no sé si ardua, pero compleja a veces de digerir para determinados responsables el mezclar el presupuesto y el género. Creo que es importante a veces tener unas ideas básicas de las cuestiones de género para comprender mejor la importancia de los presupuestos con enfoque de género. Después pasaré a lo que es el estado actual de los presupuestos con enfoque de género y, algunas de las experiencias de interés o de relevancia que puedan servir de utilidad para otros países, y finalmente concluiré con lo que yo entiendo son los retos actuales de los presupuestos con enfoque de género. Y finalmente, como decía, por tercera vez ya, os presentaré brevemente el programa Eurosocial, ¿no? Entonces, la relevancia de los presupuestos con enfoque de género. Pongo ahí, las brechas de género son incuestionables. Como decía, a veces desde el programa nosotros trabajamos generalmente con los ministerios de Hacienda y en esas primeras aproximaciones, a los responsables de los presupuestos públicos, cuando se les plantea la temática de implementar o de plantear un presupuesto con enfoque de género, generalmente, no siempre, pero generalmente hay como un cierto grado de sorpresa, cierta incredulidad, porque se entiende que las temáticas de género no son temáticas que atañen al presupuesto, ¿no? Entonces yo creo que lo primero, cuando se inicia esa conversación, es plantear, qué son las brechas de género y cuáles son esas problemáticas, esas desigualdades de género que afectan de forma diferenciada a hombres y mujeres, y que por tanto entender un poquito mejor lo que es el tema de los temas de género, ¿no? Ahí os pongo algunas de esas brechas, no sé si se ven bien, creo que no, pero os las resumo yo. Algunas están vinculadas de las brechas a los temas de representación política, es decir, la representación femenina en las altas instancias tanto políticas como empresariales es muy reducida, no llega a un tercio de esa representación, mientras que la de los hombres es de 2/3 o superior. Perdón un segundo. La segunda brecha está relacionada con los temas laborales, con los temas de ingreso. Generalmente las mujeres tienen un peor acceso laboral a puestos de trabajo y en escalas inferiores, y cuando tienen ese acceso a determinadas plazas, además los salarios suelen ser inferiores, ¿no? Por lo tanto, el resultado final es que las mujeres siempre tienen niveles de ingreso inferiores a los de los hombres, incluso un 20% inferiores, ¿no? Perdón. Otra de las brechas centrales en temas de género, es en materia de educación. Esto está muy relacionado con lo que son las cuestiones de la división del trabajo a nivel familiar, a nivel de los cuidados. Las mujeres generalmente aportan, entre 1 hora y 5 horas más de su tiempo a los cuidados a nivel familiar, que no se reconocen y que además le suponen, un cierto retraso tanto en los niveles laborales como en los ámbitos educativos, ¿no? Y por último, mencionar los temas de violencia de género, que yo creo que son los de
los de mayor comprensión de la mayoría de la gente, y bueno, simplemente decir que una de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de abuso, de maltrato o de violación, incluso muertes, ¿no? Entonces, bueno, creo que son datos relevantes para entender qué es esto de las temáticas de género, cuál es el problema de género y por qué el presupuesto es una herramienta indispensable para que las políticas de género funcionen en condiciones, ¿no? Hay muchas razones por las cuales el presupuesto es importante. Yo creo que la fundamental, o al menos en mi comprensión la más importante, es la relacionada con la capacidad que tiene el presupuesto para identificar los esfuerzos económicos que se están haciendo en determinadas materias, ¿no? En general, creo que es ya de cierto dominio público y sobre todo de dominio político, que bueno, ha calado, el discurso de género ha calado en las instancias políticas. De hecho, vamos a encontrar pocos políticos que no defiendan las políticas de género. En muchos casos incluso se han diseñado normativas, estrategias, políticas en definitiva, pero lo que se ve es que estas brechas de género que mencionábamos no se corrigen, es decir, no se reducen. Y por tanto tiene que haber alguna razón detrás de que no se corrijan. Fundamentalmente pueden ser 2. O bien no se están asociando los recursos necesarios para que estas brechas, para que estas políticas funcionen y las brechas se reduzcan, o bien las políticas están mal diseñadas, ¿no? Para estas dos funciones, el presupuesto con enfoque de género nos sirve para identificar, digamos, dónde están esos problemas. Entonces, bueno, ya pasando, digamos, a lo que sería la actualidad y al estado de la situación general, bueno, decir o recordar que los antecedentes de los presupuestos con enfoque de género se remontan a los años 80, fueron países como Australia, como Reino Unido, como Canadá y Suecia los que llevaron a cabo ese primer ejercicio de presupuestar con enfoque de género, y bueno, a partir de ahí se generan una serie de lecciones aprendidas y de masa crítica, digamos, para ir creciendo en el análisis y en las propuestas de presupuestos con enfoque de género. A día de hoy, y según reza la OCDE, hay 50 experiencias o 50 países que tienen experiencia en presupuestos con enfoque de género, pero no se puede hablar, digamos, de ningún país paradigmático en cómo lo ha aplicado, ni tampoco en una experiencia, digamos, integral que pueda ser replicada o tomada en consideración. Lo que sí hay es países que han avanzado más en este diseño, y bueno, y países que han tenido determinadas buenas prácticas o casos de éxito en ámbitos de esta presupuestación con enfoque de género, ¿no? Entonces, bueno, la OCDE, que es lo que os pongo ahí, la OCDE acaba de sacar un índice, ha construido un índice en base a 2 dimensiones para medir el grado de transversalización de género en los presupuestos de los países de la OCDE. En el gráfico podéis ver, bueno, abajo están los países, y bueno, las dimensiones son 3, sería, digamos, el marco estratégico, que incluye todo lo que, digamos, el marco normativo y de estrategias de igualdad de género, una segunda dimensión que sería de herramientas para esa implementación, es decir, dentro de todo el ciclo presupuestario, qué herramientas se han diseñado para que esto se lleve a cabo, y finalmente lo llaman un entorno favorecedor de estas políticas, que se refiere, bueno, pues a elementos de capacitación, al diseño de indicadores desagregados por sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos ahí, o lo que se ve en el gráfico, es básicamente, bueno, por un lado, que lo que ellos entienden que son países avanzados en la transversalización de género en el presupuesto, ninguno de ellos ha llegado, y que habría como 7 u 8 países que sí han conseguido hacer avances en esa transversalización, ¿no? Tenemos España, Canadá, México, Corea, Islandia, Suecia y Austria, serían de estos países que ya han alcanzado, digamos, un nivel más avanzado, no avanzado, que es lo que definen ellos, pero más avanzado de transversalización, y luego el resto de países estarían en un nivel de introductorio, llaman, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que vemos aquí es que hay avances en esta transversalización, pero no hay casos, digamos, extremadamente destacados, y por tanto hay mucho recorrido para poder avanzar en la materia, ¿no?
A continuación voy a presentar algunos de los casos con los que nosotros trabajamos en nuestros programas, en nuestras acciones, como son el austríaco y el español, ¿no? Para el caso de Austria, lo interesante del caso de Austria es que básicamente lo que hacen ellos es insertar, digamos, la dimensión de género a nivel de presupuesto al tiempo que diseñan, digamos, la nueva metodología de presupuesto por resultados, ¿no? Entonces, lo que viene a hacer es, en paralelo, ¿no?, a ese diseño jerárquico, que aquí os lo pongo, ese diseño jerárquico de la programación por programas y por resultados, lo que hacen es ir incorporando a esos resultados y a esos programas objetivos de género, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el capítulo presupuestario, que es lo que veis aquí, fijan un máximo de 5 objetivos, 5 resultados de impacto, digamos, y uno de ellos tiene que ser de género. Y bueno, luego ya todo, pues digamos, en forma de cascada va desplegando al resto de niveles presupuestarios, ¿no? Ellos diseñan también para la presupuestación por resultados lo que son los performance contracts, los performance las auditorías de desempeño y los informes de desempeño o performance reports, ¿no? Entonces, básicamente, en todos esos documentos que están ligados a lo que es la presupuestación por resultados, ellos incorporan de nuevo toda la dimensión de género. Entonces, en cada contrato, digamos, de desempeño se incorporan dimensiones de género, en cada reporte de desempeño se incorporan dimensiones de género y en cada auditoría de desempeño se incorpora una dimensión de género por la cual tienen que rendir cuentas y, por tanto, vamos a poder saber si realmente esos programas presupuestales han tenido el impacto que tenían que tener en términos de género, en términos de reducción de las brechas de género, ¿no? El otro caso interesante es el de España, en concreto es de la Junta de Andalucía. Como sabéis, bueno, España es un país muy descentralizado y buena parte del gasto social y, por tanto, del gasto vinculado a temáticas de género se gestiona a nivel de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, bueno, en Andalucía se dio un proceso muy interesante con el anterior gobierno socialista. Y ellos plantearon un sistema, digamos, muy ambicioso, al partir de que había una importante voluntad política por desarrollarlo, ¿no? Entonces, yo creo que es un caso que cumple con muchos de los elementos esenciales para tener una buena presupuestación con enfoque de género, ¿no? Ellos tenían un marco normativo muy estructurado, incorporaban la dimensión de género en la ley de presupuestos, tenían una ley de igualdad y además tenían un decreto ley por el cual se constituía una comisión de impacto de género en los presupuestos, ¿no? Entonces, bueno, esta comisión además estaba presidida por el Ministerio de Hacienda, está la Dirección General de Presupuesto, estaba el Instituto de Estadística, que era el encargado del diseño de todo el sistema de indicadores, y además incluía a todas las consejerías que, digamos, son los equivalentes a nivel de comunidad autónoma de los ministerios, ¿no? Entonces, bueno, esta comisión lo que hacía básicamente es primero catalogar cada programa presupuestal en 3 niveles. Estaría el G+, que llamaban ellos, que serían aquellos programas que estaban destinados cuyo principal objetivo era la reducción de una brecha de género y, por tanto, contaban con todos los procedimientos y todos los análisis previos para hacer ese diseño presupuestal. Luego estaría el G mayúscula, que, digamos, son programas presupuestales que no directamente buscaban reducir las brechas de género, pero indirectamente sí habían sido previamente diseñados con componentes de género, ¿no? Y luego estarían los G1, que, digamos, que son los programas que no tenían un componente de género potente o era, bueno, residual, digamos. Entonces, bueno, además de catalogarlos, lo que se hacía de cada programa presupuestal es un informe de impacto de género con una serie de recomendaciones para la mejora de esos programas presupuestales. Y además, en materia de seguimiento y evaluación, auditorías de impacto, ¿no? Selección de determinados programas presupuestales en los cuales lo que se hacía era ver el impacto de esos recursos, qué impacto había tenido en términos de reducción de brechas y, en caso necesario, pues, digamos, reevaluar los programas. Y además, de forma complementaria, estrategias de acompañamiento en materia de información, sensibilización e intercambio de experiencias.
Bueno, ahí os pongo un poco lo que sería el esquema. Ay, perdón. Lo que sería el esquema del planteamiento de Andalucía. Perdón que se me seca la boca. Por último, estaría el caso de México. He elegido el caso mexicano porque creo que es el internacionalmente más destacado. Hay otros países latinoamericanos que han trabajado el tema. Guatemala es uno de ellos, Ecuador, Bolivia, pero bueno, yo creo que el que mayor reconocimiento tiene es el mexicano, básicamente porque también, al igual que los otros dos, incorpora la dimensión de género en la ley de presupuestos. Además desarrollaron los clasificadores de género, es decir, digamos, catalogaron, identificaron dentro de todo el presupuesto lo que eran las partidas y los programas con enfoque de género, que bueno, que esto genera ciertas controversias, ¿no?, por cómo clasificarlo, porque muchas veces pues una línea, una actividad presupuestaria puede asignarse a varias temáticas o a varios sectores, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe creo que es un avance interesante para tener ese primer approach, esa primera aproximación digamos, a lo que es el peso del género dentro del presupuesto público. También desarrollaron lo que son los indicadores desagregados por sexo, que esto también, estadísticamente hablando, es un avance notable, porque la mayoría de presupuestos no tienen desagregados los indicadores por sexo, y por tanto es imposible saber qué impacto ha tenido determinado programa presupuestal en términos de género, ¿no? Y bueno, también desarrollaron lo que es el anexo transversal, que básicamente es, bueno, un anexo a la cuenta pública que planteaba un poco lo que es la estrategia en materia de igualdad. Y por último quería mencionar los presupuestos con enfoque de género, tanto en Argentina y en Uruguay, que es con los que hemos trabajado. Y ya, bueno, os lo comentarán ellos más tarde, porque entiendo que van a hacer la presentación sobre el tema, pero simplemente dar algunas pinceladas sobre estas experiencias. Lo primero, que yo creo que este tipo de experiencias, sobre todo cuando, digamos, son primeras experiencias, pues yo creo que lo más interesante es ver esa conjunción entre los ministerios de Hacienda, las instituciones vinculadas a los temas de género y los... ¿Por qué me sale un reloj? Vale. Ok. Vale, voy a ir rápido entonces. Bueno, simplemente decir que los avances en Argentina en presupuestos con enfoque de género han estado muy centrados, o han tenido un planteamiento muy similar al austríaco, es decir, acompasar ese diseño por resultados de los programas presupuestales e incorporar la dimensión de género. Se han generado una serie de directrices que lo que han permitido es que los diferentes responsables presupuestarios digamos, inicien esa reflexión sobre cómo sus programas presupuestales impactan en género, y bueno, se ha hecho un ejercicio también de etiquetado. En el caso de Uruguay también ha sido un ejercicio muy participativo, que lo que ha permitido, bueno, es generar todas esas redes y esas sinergias entre las diferentes instituciones implicadas, y lo que se espera es, bueno, a finales de este año tener una guía metodológica para transversalizar el género en el presupuesto, y así enganchar en el próximo presupuesto quinquenal que tiene Uruguay, que como saben tiene elecciones en breve. Y bueno, creo que sería un éxito conseguir al menos introducir una serie de directrices o de puntos que se deriven de esa guía, ¿no? Por cerrar, retos actuales de los presupuestos con enfoque de género, pues los puntos que apunto ahí, ¿no? El primer tema es el abordaje integral, es decir, es muy difícil que un presupuesto con enfoque de género avance si solo se toca alguno de los puntos que enumero, ¿no? Evidentemente cada país tiene sus problemáticas, sus dificultades, pero lo ideal en un mundo utópico sería poder hacer el abordaje de estas 6-7 temas que apunto aquí de una forma integral para tener éxito en su desarrollo.
El primer punto como tal que menciono es voluntad y liderazgo político, es decir, si no hay liderazgo político es muy difícil que se implementen estos temas. Puede haber buena voluntad por parte digamos, de los funcionarios, desarrollo de temas operativos o más prácticos, pero en última instancia, si no hay un decisor político que dice las líneas, las estrategias van por aquí, se va a desarrollar una normativa y se van a desarrollar una serie de instituciones que avancen en este tema, no se va a poder avanzar en gran medida. Coordinación institucional y desarrollo institucional, es decir, hay que tener un diseño institucional óptimo para implementar este tipo de políticas y además, dado que implican a muchos ministerios y sectores diferentes, es necesario que estén bien definidos los roles y las responsabilidades de cada uno y que estén coordinados en cómo tiene que funcionar, cuál tiene que ser el procedimiento de trabajo. Estadísticas desagregadas por sexo, bueno, esto ya lo he comentado, pero sería incidir un poco en lo mismo, ¿no? La idea de que para una correcta evaluación de las políticas, en este caso de género, es necesario tener unos buenos indicadores, se ha comentado en la sesión anterior, es para cualquier política pública. En el caso de género, además, es el añadido de que a la buena información le tenemos que agregar, le tenemos que añadir ese desglose por sexo, ¿no? Para que luego podamos hacer esos informes, esas evaluaciones de impacto, esos spending review y demás ejercicios para ver el impacto real de las políticas. Tema de capacidad, es decir, fortalecer las capacidades tanto en la ciudadanía con temas de sensibilización para la población en general como para los funcionarios públicos en materia presupuestal como tal, ¿no? Evaluaciones de impacto, ya lo he mencionado. Y por último el tema de la fiscalidad de género, ¿no? El no quedarnos solo en la importancia del presupuesto y su impacto en el género, sino incorporar también los temas tributarios, que hay varios estudios ya hechos sobre cómo determinadas medidas a nivel tributario diferenciador entre hombres y mujeres pueden permitir cerrar esas brechas. Y esto sería todo hasta aquí. No sé si tengo tiempo para 2 filminas más, ¿sí? Vale, pues voy a dar un sorbito de agua Vale. Ahí. Bueno, pues aprovechando que tengo tiempo, quería presentar lo que es el programa Eurosocial. Supongo que mucha gente no lo conoce, por tanto voy a hacer una descripción bastante digamos rápida, pero creo y señalar que para los responsables a nivel público puede ser de interés por si tuviesen, bueno, pues digamos actividades o intenciones de desarrollar determinadas políticas y les interesase, bueno, ese intercambio entre pares a nivel tanto latinoamericano como europeo, que es un poco en lo que se centra este programa. El programa Eurosocial es un programa que tiene ya 15 años, esta es su tercera edición, y en esta edición, bueno, son 38 millones de euros que están enfocados fundamentalmente a promover la cohesión social tanto en América Latina como en la Unión Europea y lo trata de hacer fundamentalmente, como decía antes, digamos, fomentando ese intercambio de experiencias, de buenas prácticas entre funcionarios públicos tanto europeos como latinoamericanos, ¿no? Entonces, bueno, por mencionar algunas características, decir que es un funcionamiento del programa muy a demanda, es decir, si bien tenemos un esquema básico de sectores y de líneas que trabajamos, no nos cerramos a determinadas temáticas y siempre, digamos, que sea los planteamientos en un marco amplio de gobernanza y de respeto a los derechos humanos, aceptamos todo tipo de propuestas. Además, somos bastante ágiles. Es decir, determinados programas, digamos, de cooperación internacional suelen exigir mucho tiempo y mucha burocracia para ponerse en marcha. En principio, el programa Eurosocial es bastante ágil en este sentido y en un mes podemos aprobar una de las acciones planteadas. Y bueno, el rescatar un poco esa lógica regional, es decir, nuestro interés, trabajamos a nivel bilateral con los países y esa es un poco la semilla de nuestro trabajo, pero en última instancia el objetivo del programa es generar, como decía, esas redes, esas sinergias a nivel regional, ¿no? Y que puedan darse esos intercambios internacionales.
¿Con qué instrumentos trabajamos? Bueno, fundamentalmente trabajamos con todo aquello, todo tipo de actividad que fomente el intercambio de conocimiento y el intercambio de experiencias. Por tanto, tenemos, bueno, pues por ejemplo, visitas de intercambio que se pueden dar cuando haya el interés de un ministerio determinado en la práctica de un país, ¿no? Si, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda de Guatemala tiene interés en conocer las prácticas austríacas en presupuestos con enfoque de género, pues nosotros, digamos, hacemos toda la gestión para que esto sea posible y, evidentemente, financiamos todo el proceso. Organizamos también seminarios muy similares a este, también reuniones de trabajo quizás más acotadas, más técnicas y más prácticas con expertos, y hacemos también, bueno, trabajo de asistencia técnica, de consultoría en el momento dado que se puedan necesitar, digamos, algún tipo de estudios, diagnósticos, este trabajo, digamos, más puntual y acotado, también lo cubrimos desde el programa. Y bueno, por definir un poco en qué trabajamos, trabajamos en 3 sectores: el sector de políticas sociales, en el sector de políticas de género y en el sector de políticas de gobernanza, ¿no? Que es donde se marcaría un poco el trabajo también que hacemos en finanzas públicas. En gobernanza tenemos 3 líneas. Tenemos 4 líneas. Tenemos la línea de desarrollo regional, tenemos la línea de buena gobernanza, que abarcaría todos los temas de transparencia, lucha contra la corrupción, protección de datos, etcétera, etcétera. También acceso a la justicia para poblaciones vulnerables, y la línea de finanzas públicas, ¿no? que es en la que trabajo yo y la que nos interesaría, bueno, trasladar aquí, que se conociese y evaluar la posibilidad de colaboraciones, ¿no? Dentro de finanzas públicas, fundamentalmente, bueno, señalar 2 objetivos. Por un lado, los objetivos en materia tributaria o, digamos, de ingreso, ¿no? Mejorar todos los sistemas tributarios a nivel latinoamericano y por tanto, mejorar esa capacidad de recaudación. Y por otro lado, por el lado del gasto del presupuesto, potenciar, ¿no?, los gastos sociales y su efecto redistributivo, y además, bueno, mejorar también la calidad del gasto, ¿no? En materia de ingreso trabajamos sobre todo las líneas de BEPS, de elusión y evasión fiscal, y también todo lo relacionado con cultura tributaria y digamos, cumplimiento voluntario del contribuyente, ¿no? Y por la parte de presupuesto, que entiendo que es la que más interesaría aquí, estamos trabajando fundamentalmente 3 líneas, repito. Somos un programa que funciona a demanda y, por tanto, estaríamos abiertos a otro tipo de colaboraciones, pero fundamentalmente 3 líneas, que serían presupuestos por resultados, presupuestos con enfoque de género y spending reviews muy enfocados a programas presupuestales, digamos, centrados en temáticas de género, ¿no? Como había comentado ya, presupuestos con enfoque de género, hemos iniciado el trabajo con Uruguay y con Argentina, muy interesados en identificar países que puedan estar interesados. En presupuestos por resultados estamos trabajando también en Argentina con ese vínculo con el género, estamos trabajando con Perú y estamos trabajando con países centroamericanos, y en Spending Review estamos trabajando con Paraguay y con Perú, y también estamos buscando, pues, bueno, nuevos actores que estén interesados. Esto sería un poco el recorrido general del programa. Solo, bueno, volver a incidir en que si hay personas que estuviesen interesadas en algún tipo de colaboración en estas líneas que he mencionado, pues luego más tarde podemos charlar. Muchas gracias.